quiero trabajar la segunda parte de otro aspecto que hemos estado viendo que es necesario para la expansión de la iglesia. Ya tenemos claridad de que hablar de expandir es crecer, abarcar, avanzar. ¿Hablando de qué? Hablando del reino de Dios, de la expansión, no tanto de la iglesia, sino la expansión del reino de Dios. Hay un ejemplo que se viene poniendo desde hace bastante tiempo de hecho, una de las colonias en Escuintla que tiene muchos templos. Entonces, ahí podríamos decir, en esa colonia se han expandido los templos. Y hasta podríamos decir, se ha expandido la iglesia. Yo al menos recuerdo que conté 28 iglesias en una noche que iba en esas calles buscando al hermano Tito, y vas a ver que íbamos a abrir un grupo de comunión familiar en esa colonia. Y yo conté 28 templos. Entonces podríamos decir, se han expandido los templos, se ha expandido la iglesia. Pero lo curioso es que en esa colonia pues sigue la delincuencia, siguen los robos, siguen los hogares desintegrados, siguen los jóvenes consumiendo drogas, hay mucho homosexualismo. Bueno, y entonces dice uno, ¿y entonces qué está pasando aquí? O sea, sí se ha extendido los templos, sí se ha extendido la iglesia, pero no se ha extendido el reino de Dios. Eso es muy diferente. No se ha extendido el reino de Dios, porque cuando se extiende el reino de Dios, dijimos la semana pasada, cambia la cultura, cambia la gente, hasta su lenguaje, cambia todo, porque la gente, al establecer el reino de Dios en ese lugar, se establece la cultura del reino. Es diferente. Entonces la gente deja sus costumbres, sus tradiciones, sus vicios, todas sus cosas, y se someten a los principios del reino de Dios. Entonces, ¿qué ha crecido? Los templos. ¿Qué han crecido? Las iglesias. Pero no se ha expandido realmente el reino de Dios. A ver, otro ejemplo. Se hacía mucho alarde hace algunos años todavía de Guatemala. Guatemala se hacía alarde de que tenía ya más del 50% de gente evangélica. Y se oye bonito, dice, los otros países podrán decir, qué dichosos en Guatemala, ya más del 50% de gente evangélica, pues debe ser el país de las maravillas. Pero no, o sea, no es así. Entonces, ¿por qué tanta gente cristiana, bueno, evangélica voy a decir, por qué tanta gente evangélica, pero por qué tanta corrupción, por qué tanto asesinato, por qué tanta delincuencia? Entonces dice uno, entonces, ¿qué está pasando? Se multiplican las iglesias, se multiplica la iglesia, se multiplican los templos, se expanden los templos y las iglesias. Qué lindo cuando dicen, están construyendo tal templo en tal lugar, allá están construyendo otro templo, aquí están construyendo otro templo. No, en mi colonia, solo en la cuadra hay 5 templos. Aquí a la vuelta uno está en la esquina, a la otra esquina otro. Y dice uno, qué bueno, pero solo templos. No se está expandiendo el reino de Dios todavía. En ese sentido, pues de solo al expandirse templos, no se ve todavía la expansión del reino de Dios. Es que es el reino de Dios el que hay que establecer. Ese trae transformación, cambio en las personas, cambia su cultura, cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir, cambia su familia, es transformada. O sea, es que el reino de Dios es así, pues es una manera diferente de vivir. De lo contrario, si solo se multiplican templos e iglesias, se vuelve como cualquier otra religión. Solo una religión más, gente nada más metida en una religión, pero que no se ve realmente esa transformación. Entonces, el Señor ha venido trabajando con la misión de la expansión del reino de Dios. Otra vez, hago énfasis en eso. Ha venido trabajando de la expansión del reino de Dios.
Ya vimos varios aspectos que tienen que ver con la expansión, ya no los voy a mencionar. Y hace 8 días empecé a trabajar este otro aspecto. ¿Qué vamos a encontrar en este expandir? ¿Qué vamos a encontrar a la hora de estar extendiendo el reino de Dios? Pues lo he venido diciendo, dice la Escritura, que la lucha no es contra sangre y carne, sino que hay seres espirituales de maldad que están dominando las regiones celestes. Y estos no se van a quedar tranquilos, o sea, que se les va a ir ¿a qué? A suprimir. Y he explicado esto varias ocasiones porque todavía esta parte no ha quedado clara en la iglesia. Hay muchos que dicen, pero ¿por qué ya Cristo los derrotó en la cruz del Calvario? Así dice la Escritura, que Cristo ya derrotó a los principados y a las potestades, a Satanás y a todos sus agentes espirituales de maldad. Cristo no solo los derrotó en la cruz del Calvario, sino que dice que los exhibió públicamente. Eso ya lo hizo Cristo con su muerte y su resurrección. Venció a la muerte. Pero ahora a la iglesia lo que nos corresponde es suprimir. Tal vez se va a oír un poco raro, pero a ver, ya alguien los derribó. Ahora a nosotros nos toca limpiar, pues. Ya alguien los derribó, ya están derribados, destruidos. Ahora a nosotros nos toca sacar eso que ya está derribado, eso que ya está destruido. La pregunta es, ¿cómo es que alguien ya destruido, ya derribado, ya exhibido públicamente, ya avergonzado, me estoy refiriendo a Satanás y a sus agentes espirituales de maldad, cómo es que todavía estos quieren intimidar a la iglesia? ¿Cómo es que estos derrotados quieren todavía amedrentar a la iglesia? Y provocan algo al amedrentarla. Y quiero tomar ese mismo verso de la semana pasada, 2 de Crónicas 20:15, solo que en la NBV. Y ponga atención, ¿cuál es el objetivo de amedrentar, de paralizar? O mejor dicho, ¿cuál es el objetivo de intimidar y de amedrentar? En esta porción de las Escrituras lo encontramos en 2 de Crónicas 20:15 en la versión NBV. Dice: entonces Jaasiel dijo: escuchen bien, pueblo de Judá y de Jerusalén. Y tú, le está hablando al rey, porque el rey fue el primero que tuvo miedo. Y tú, rey Josafat, el Señor dice, diga, el Señor dice. ¿Quién dice? Y si dice el Señor, así es. Por eso, al final le voy a preguntar, le voy a hacer una pregunta. La voy a hacer ahorita, pero dije, no me responda ahorita. ¿Le cree usted a la palabra? Bueno, vamos a ver más adelante. El Señor dice, ¿cómo me gusta esa parte? El Señor dice. Pero a veces el Señor dice, pero también el diablo dice. Y en lugar de creerle al Señor, se le cree ¿a quién? Al enemigo. Entonces por eso pregunté, ¿le creemos al Señor y a su palabra? El Señor dice, no teman, pero aquí viene esta parte, no teman, no se paralicen de miedo ante este enorme ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. La semana pasada dije, trabajamos entonces una iglesia que no se deja intimidar. Pero, ¿cuál es el objetivo del enemigo al amedrentar o al intimidar? El objetivo del enemigo, aquí era el enemigo amedrentando. En las 60 dice, no se dejen amedrentar. Era el enemigo, eran 2 o 3 ejércitos que venían en contra de Israel. Y el rey Josafat está preocupado, está asustado y dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer?
Y entonces viene el Espíritu de Dios, o Dios hablando a través de su Espíritu por medio de Jahaziel, y las palabras que trae Jahaziel de parte del Señor dice: no teman, no se paralicen de miedo ante este enorme ejército. ¿Cuál es el objetivo de amedrentar? ¿Cuál es el objetivo de intimidar por parte del enemigo? Paralizarnos. ¿Qué es paralizar? Detener. Eso está muy bueno. ¿Qué es paralizar? ¿Qué más? Dejar sin acción. Inmovilizar, dormir, debilitar, estancar. ¿Cómo? Inmovilizar. Bueno, de hecho, cuando alguien tiene parálisis, ya no puede, ¿qué cosa? Ya no puede moverse, ya no puede realizar sus actividades. Es más, cuando alguien tiene parálisis, necesita de más personas que ¿qué? Que lo trasladen, que lo muevan, que le ayuden, que le den su alimento. Hablando de eso, ¿ya puede usted preparar su propio alimento? No estoy hablando de... ¿Ya puede usted preparar su propio alimento o solo viene a alimentarse aquí nada más al templo? Agarra usted las escrituras, las escudriña y se nutre. O cual paralítico hay que llevarle la comida a la boca, a su espíritu. El paralítico necesita que le ayude, que alguien hasta le dé su alimento en la boca. Porque si ese fuera el caso, diríamos entonces diagnóstico, iglesia con parálisis. El enemigo logró su objetivo, amedrentando, intimidando. Paralizar, no se paralicen de miedo ante este enorme ejército. Y veíamos en 2 de Corintios la semana pasada que cuando el enemigo logra amedrentar y a través de intimidar paraliza a la iglesia, ya sacó ventaja, dice. Por no conocer, ¿cómo es que dice? Sus maquinaciones. No permitan que Satanás gane ventaja, por no conocer sus maquinaciones. Y el enemigo es una de las maneras o es la estrategia en la que trabaja. Ahora, vayamos entendiendo esto. ¿Qué le dijo Dios a Josué, por ejemplo? Hay muchos ejemplos, pero solo que es mencionado Josué 1:9, lo tienen algunos en su casa, en su puerta, en su sala, pero a veces solo lo tienen en la puerta porque en esa casa lo que viven es un montón de medrosos y miedosos, pusilánimes. ¿Por qué le dice el Señor? Y la semana pasada empecé esta enseñanza de esta manera. ¿Por qué encontramos muchas veces en las Escrituras el Señor diciendo: no se dejen amedrentar, no tengan miedo, sean valientes, no desmayen? Porque el Señor siempre hace ese llamado y esa advertencia, no solo a la iglesia en este tiempo, sino que a sus siervos en aquel entonces. A Josué 1:9, ¿cómo le dice? Ahora ya no se lo saben. Mira que te mando que te esfuerces y que seas, no sé si ahí dice muy valiente o valiente, pero es un llamado. ¿Por qué razón? Y dice una versión: porque el reino de los cielos sufre violencia. Y en una versión dice solo los violentos, pero no es aquello de que aquel patojito que le anda dando a todo mundo y es que es muy violento, dice la maestra, ya no lo aguantamos. No, no es un patojo peleonero, sino es violento, es como el reino de los cielos sufre violencia, dice una versión, solo los valientes. ¿Solo quiénes?
los valientes, no los medrosos, no los pusilánimes, los valientes lo arrebatan. Como me gustó una versión, dice, en el reino de Dios hay vida, solo los valientes reciben esa vida. La dije yo, qué precioso eso. Porque medrosos y pusilánimes, como veíamos la semana pasada, no pueden conquistar. Si en el reino de Dios es conquistar, es avanzar, es expandirse, no se necesita gente medrosa. Puse el ejemplo la semana pasada de Gedeón. 32,000 hombres llegan para el ejército de Gedeón, para ir a pelear contra el enemigo. Y Dios dice, no, muchos, dice. Ahí hay muchos. Diles, levántate de madrugada y diles, aquel a quien le tiemblen las piernas de miedo, que se regrese a su casa. No me sirve. ¿Para qué lo quiero acá? Y qué tremendo. De 32,000 se regresan 22,000. De 32,000 regresan a sus casas 22,000 medrosos y pusilánimes. Les temblaban las piernas, tenían miedo. Estaban ahí porque de plano tenían la edad para estar en el ejército, tenían el entrenamiento quizás, pero les faltaba carácter. Alguien puede en la iglesia tener mucho conocimiento, hasta conocimiento teológico. Se puede conocer las escrituras, puede predicar, puede hacer cuantas cosas, pero no tiene carácter. Y lo que requiere acá es, por eso el Señor, sean valientes. Sean valientes. Eso es lo que el Señor requiere para la expansión del reino de Dios. ¿Cómo me gustó el último versículo que leíamos la semana pasada, Lucas 9:31? Y ahí en Lucas 9:51, perdón, cuando dice que el Señor iba la última semana para Jerusalén. No iba a que lo condecoraran, a que le dieran la orden del Quetzal allá en Jerusalén. ¿A qué iba Cristo? A dar su vida. Pero previo a dar su vida, ¿qué iba a pasar? ¿Qué dice Isaías 53? Menospreciado, iba a ser azotado, iba a ser afligido, herido, molido a golpes, iba a ser desfigurado su rostro. ¿Y qué hizo él? Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Otra versión dice, determinado se encaminó a Jerusalén para enfrentar el sufrimiento que venía. ¿Qué nos está mostrando Cristo ahí? ¿Qué nos está mostrando Cristo? No un carácter medroso ni pusilánime. Un carácter firme. Un carácter, pues nos está mostrando definitivamente el carácter de Dios. Y me gusta mucho el carácter de Dios. El carácter de Dios, hay un término en las Escrituras, el carácter de Dios es inexpugnable. Así es el carácter de Dios, dice Jeremías, inexpugnable. Nada lo amedrenta, nada lo debilita, nada puede afectarle, nada puede entrar, es inexpugnable. Ya tenemos como iglesia un carácter inexpugnable. Solo porque no me saludó alguien en la puerta y yo iba a saludarlo y me quedé así y no me vio y el hermano pasó corriendo. ¿Qué? Yo ya no voy ahí, usted. No me saludó. Aquí me duele, mire, aquí, mire cómo suspiro. Ahí ni de cristal hay que decirle. De cartón le diría yo.
muy sensibles. Oye, el sistema trabaja todo eso. El sistema está trabajando eso de hacer a la gente sensible. Todo es quejarse, todo es poner denuncia, todo es que derechos, todo es... Está haciendo, el sistema está formando mucha gente sensible, pero no a la presencia de Dios, sino en su alma. Victimizarse. Ya lo he dicho varias veces, en el reino de Dios no hay víctimas. En el reino de Dios hay gente que se levanta y hay gente que con carácter y con valor, sea situación económica, sea enfermedad, sea problemas familiares, sea la situación legal, sea lo que se le venga encima, no es medroso ni pusilánime. No se deja amedrentar, es inexpugnable, nada lo detiene, nada lo paraliza, se levanta y ejecuta el plan de Dios. Ay Dios, y un amén, pero... ¿Por qué cree usted que cuando Cristo dice allá en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿De qué iglesia está hablando? ¿Por qué dice esto? Y las puertas del infierno no podrán contra ella. ¿Las puertas de quién? Híjoles, ¿qué saldrá del infierno entonces? Ni las puertas del infierno podrán detenerla. ¿De qué iglesia está hablando ahí? De una iglesia inexpugnable. No de una iglesia medrosa, no de una iglesia pusilánime. De una iglesia víctima, de una iglesia que cualquier cosa le afecta. Que facilito se quiebra, que facilito... No está hablando de una iglesia así. Está hablando de una iglesia valiente, aguerrida, una iglesia inexpugnable. Porque así es Él. Así iba Él a la cruz. Se afirmó su rostro y empezó a caminar con valor a Jerusalén para ir a entregar su vida. De esa manera, si es el carácter de Cristo, ese mismo carácter es el que tiene que ser formado en nosotros. Mencionábamos hace 8 días los 12 espías allá en número 2, 13, 27. De estos 12, cómo me gusta el ejemplo de Josué y Caleb. Es que esa gente es la que el Señor está levantando para poder llevar a cabo su expansión. 12 vienen preocupados, dices que allá vimos gigantes, nosotros nos mirábamos como langostas, son tremendos. No, nosotros no vamos a entrar ahí. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de este ejemplo? De este tipo de personas, me llama la atención el verso, eso es ¿dónde es que está eso? En Números 13, en el 14. Me llamó la atención porque en el 14, oiga el 14:1, solo lo menciono porque no he entrado a la parte todavía que quiero entrar. Cuando estos empezaron a decir, no, ahí esa tierra traga a sus moradores, oiga el 14:1. Entonces el pueblo comenzó a llorar en alta voz y pasaron la noche llorando, elevando sus voces como un gran coro de quejas contra Moisés y Aarón. Y oiga cómo habla un pusilánime, un medroso. Preferiríamos haber muerto en Egipto. Se quejaban aún aquí en el desierto, antes que entrar a ese país que tenemos ante nosotros. El Señor permitirá que nos maten, como habla un pusilánime. El Señor permitirá que nos maten ahí, y a nuestras esposas e hijos serán esclavos. Mejor regresemos a Egipto. Llorando toda la noche, quejándose, reclamándole a Dios. Y oiga, como dice, la idea corrió por todo el campamento, dice. Elijamos a un caudillo, o sea, cambiemos a Moisés.
y regresemos a Egipto. 10 de los 12, mire la manera de pensar. A ver si le puso atención. Elijamos a un caudillo y regresemos a Egipto. ¿Cuál es la mentalidad de alguien medroso y pusilánime? Retroceder. ¿Y sabe qué dice la Escritura en Hebreos? Al que retrocede no agradará a mi alma. Al que retrocede no me agrada. Y esto dice, mejor regresemos a Egipto, aquí nos van a matar. Toda la noche llorando y reclamándole al pobre Moisés. Pero en el verso 6 dice, los 2 espías, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, rasgaron su ropa. Cuando ven a todo el mundo paralizado de miedo, ellos dicen que rasgaron sus ropas y dijeron al pueblo, mire cómo habla un valiente. Mire la diferencia de cómo habla un medroso, pero mire cómo habla un valiente. Verso 7. Y le dijeron al pueblo, tenemos un país maravilloso por delante. Y el Señor nos ama. Mire qué diferencia. ¿Cómo dijeron aquellos? El Señor va a permitir que nos maten ahí a nuestras esposas y a nuestros hijos. Mejor regresemos. Así habla un medroso. ¿Cómo habla un valiente? Tenemos un país maravilloso por delante. Verso 8. Y el Señor nos ama. Él hará que entremos sanos y salvos a la tierra y nos la entregará. Es una tierra muy fértil, una tierra de la que verdaderamente fluye leche y miel. Pero dicen estas palabras los valientes, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo que habita en aquella tierra. Los venceremos fácilmente. Mire cómo habla un valiente. No teman ante esa gente, los venceremos fácilmente porque Dios nos ama. Los venceremos fácilmente, no teman. El Señor está con nosotros y se ha apartado de ellos. ¿Y sabe qué se ganó Josué y Caleb? Como respuesta, mire que tuvieron en el 10. Todo el pueblo se dispuso a apedrearlos. Yo no quiero detenerme a hablar mucho del medroso y pusilánime, pero estoy mostrando características de un medroso y pusilánime. Aparte de chillón, ¿qué más? Que, no sé si está bien la palabra, quejista, no sé si está bien, o quejón, ¿cómo se dice? Así contamina a todo el mundo porque contagiaron a todos. Así dice, ¿verdad? Los medrosos y pusilánimes contaminan a todo el mundo. No, pero quiero resaltar este último. Una característica del medroso es violento. O sea que se ve que es el más que como que da apariencia de que es el más valiente, pero ¿cómo dije? Violento. Es que el violento siempre va a estar a la defensiva. Por su mismo temor, por su mismo miedo, siempre va a estar a la defensiva. Y a veces no se le puede decir ni la palabra, porque hay medrosos que hasta la palabra les ofende. Hay medrosos que hasta la misma palabra
están defendiéndose en contra de la misma palabra. O sea, hasta la misma palabra los hace sentirse, ¿qué? Ofendidos, pero es por su mismo temor. Y reaccionan con violencia. A veces no son piedras físicas, pero son palabras en forma, o piedras en forma de palabra. Pero dejémoslos a ellos ahí. ¿Ver? Y regresemos a Crónicas. Otra vez. Aquí quise poner este ejemplo porque veo a todo un pueblo paralizado de miedo. Solo Moisés, Josué y Caleb, millones de gentes paralizadas, 3 valientes, nada más. Regresemos a 2 Crónicas 20:15. Dice, entonces Jahaziel, hijo de, en la NBV, entonces Jahaziel dijo, escuchen bien, pueblo de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor dice, no teman. No se paralicen de miedo ante este enorme ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino que la batalla es de Dios. A ver, revisemos el contexto. Vámonos al verso 1, pero en la NVI está bien, si lo tuviera. ¿Qué pasó en el verso 1 de 2 Crónicas capítulo 20? Dice en el verso 1, después de esto los moabitas, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Y quiénes más? Y los amonitas. Yo estoy en la NVI. Después de esto los moabitas y los amonitas. Una versión dice los hijos de Moab y los hijos de Amón. ¿Quién era Moab? ¿Quién era Amón? O sea, de Moab salieron los moabitas y de Amón salieron los amonitas. Estos ya estaban, oiga, ¿desde cuándo estaban estos? Desde que se terminó el diluvio. Amón y Moab fueron concebidos despuesito que se terminó el diluvio. Las hijas de Lot, cuidado, confundo ahí. Las hijas de Lot. Después de diluvio, después ¿qué? Sodoma y Gomorra. Ahí los encontramos. Las hijas de Lot dijeron, para que mi papá tenga descendencia, porque no tuvo varones, hagamos nosotros el favor. Y concibieron de su papá, lo emborracharon. Hijas de Lot. Nace Moab en una y nace Amón de otra. O sea, estos dos pueblos, su origen era incesto. Dos pueblos que se originaron en incesto. O sea, en pecado, pues. O sea, estos ya existían desde hace mucho tiempo. No existía el pueblo de Israel, pero ellos ya existían. Y estos ahora están como enemigos del pueblo de Israel intimidándonos. Dice, después de esto los moabitas, los amonitas y algunos meunitas, que estos sí no sé de dónde se originan, le declararon ¿qué cosa? La guerra a Josafat. O sea, el pueblo de Israel, el rey era Josafat. Pero como siempre hay gente que le gusta adelantarse, llegó gente a darle la noticia en el verso 2, dice, alguien fue a informarle. Del otro lado y le dice, oiga la noticia que le lleva. Del otro lado del mar del mar Muerto y de Edom, vienen contra ti una gran multitud.
Ahora están en Jafesón, Tamar, es decir, en Engadi. Pero ya vienen cerca. 3 ejércitos vienen en contra de ustedes. Y son grandes. Yo no sé qué más le dijo este que llevó la información. No recuerdo si es el Salmo 121. Alguien me recuerda cuando dice que el varón que teme a Jehová no teme de malas noticias. El hombre que teme a Dios, hombre y mujer, pues, no teme de malas noticias. Nadie está exento de una mala noticia. En algún momento nos van a llevar, ¿qué? Una mala noticia. ¿Cómo reaccionamos ante una mala noticia? ¿Cuál es nuestra expresión ante una mala noticia? El que teme a Jehová no tiene temor de malas noticias. ¿Cómo? El 112, ¿cómo dice? No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme. Uy, qué lindo eso. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. No está diciendo no van a venir malas noticias. No, está diciendo que porque tema a Jehová no van a venir malas noticias. No, está diciendo que cuando vengan malas noticias no va a tener temor, pero eso está lindo. Su corazón está firme. Número 1, ¿cómo está el corazón del valiente? Y número 2, confiado en Jehová. Josafat no era ese su caso. De este lado vienen los amonitas, de este lado vienen los moabitas y de este los nenumitas, no sé cómo es que dice ahí a la otra parte. Meunitas. Y ya te declararon la guerra. No sé si se puso pálido en su rostro, no sé si casi se desmayaba, si se le subió el azúcar o se le bajó. Pero dice en el verso 3, atemorizado. Estuve viendo varias versiones. Verso 3, ¿cómo empieza? Atemorizado. ¿Qué le llevaron? Una mala noticia. ¿Qué provocó la mala noticia? ¿Cómo se sabe cuando alguien es medroso y cuando alguien es valiente? ¿Quién quiere saber si es medroso o valiente? Esperemos una noticia. ¿Queremos saber cuál es nuestro carácter? Esperemos una noticia de estas. En medio de estas noticias, en medio de estas circunstancias, ahí descubrimos cómo es nuestro carácter. Fíjese, le dice el doctor, fíjese que le tengo malas noticias. Dice el doctor. No era diabético, pero solo porque le dijo que le dio malas noticias, de ahí salió hasta diabético, aparte de la mala noticia. Solo oímos y otros empiezan a reprender al pobre médico. ¿Y el médico qué culpa tiene si él solo está sacando un diagnóstico? Lo reprendo, lo ato y al pobre médico le empiezan a decir de todo. Se vuelven religiosos muchos ahí a la hora de una mala noticia. Rechazo en el nombre de Jesús. Yo no recibo, no, si ya está. No se la están entregando, ya está. No le está diciendo, mire, le tengo una mala noticia, va a venir tal cosa. No, ya lo tiene y rechazo y no lo recibo. Hasta ahí se ve el carácter.
si es valiente o es medroso o es pusilánime en las malas noticias. Yo estaba en congreso en México cuando mi esposa me llama y le digo, ¿dónde estás? Le digo, aquí en el INCAN, me dice. Pero uno oye INCAN y dice, INCAN. No es el Instituto Nacional de Incaparina, ¿verdad? No. Instituto Nacional de Cancerología. ¿Y qué haces ahí? Es que aproveché que Rocío vino aquí a la universidad y vine a hacer unos exámenes y fíjate que me salió cáncer de mama. A enseñar, creo que iba yo en Acapulco. Así, ¿eso te salió? Sí, eso me salió. Bueno, hagamos una cosa. Hagamos de cuenta que te dijeron, tiene gripe. ¿Así te dije o no? Hagamos de cuenta que te dijeron, tenés gripe. Y tomémoslo como una gripe. ¿Qué piensa alguien rápido? Diagnóstico, cáncer. Igual muerte. Ese es un carácter pusilánime. Si Dios quiere usar esa enfermedad para llevarme a su presencia, pues ahí ya no puedo hacer nada. Pero también me está midiendo cómo voy a reaccionar, cuál es mi carácter, qué tanto confío. El que teme en Jehová no tiene temor de malas noticias. Qué tan firme está mi corazón y qué tan confiado estoy en él. Pero si yo empiezo, Señor, y eso es servirte, así me estás pagando si te sirvo. No, Señor. Y empiezo a reclamarle. ¿Cómo? A reprochar, a cuestionar a Dios. Por eso el carácter de Job, a mí me gusta mucho el carácter de Job. Qué malas noticias las que recibió, aparte de 3 anteriores. Tu ganado le cayó un rayo y ¡pum! Se murió todo. No tenía 10 vaquitas, no tenía 100 ovejitas, 7,000 ovejas, 1,000 camellos y unos 500 asnas. Si era el más rico de la región. Primera mala noticia, segunda mala noticia, tercera mala noticia. En las 4 anteriores malas noticias, en las 3 anteriores malas noticias, todo su patrimonio. O sea, en otras palabras le estaban diciendo, Job, te quedaste en la calle. Y literalmente se quedó en la calle, pues entre ceniza. Y viene la última. Siempre escapaba uno para ir a darle la mala noticia. Viene la última mala noticia y le dicen, Job, tus 7 hijos varones y tus 3 hijas estaban en un banquete, pues, tomando con todos sus amigos, quizás, no sé. Pero les dice, vino un viento recio, pegó en la esquina, les cayó la casa encima donde estaban y los 10 se murieron. Esas son de las noticias que nadie quiere escuchar, especialmente de un hijo. Especialmente de un hijo. No digamos de 10 hijos. Sí, Señor, acaba de decir que soy íntegro, que soy, ¿cómo es que dice de Job? Apartado del mal, temeroso de Dios, recto de corazón. Y no lo acaba de decir allá en el verso 1, pues. ¿Y ahora te llevas a mis 10 hijos? No. Es que por eso dije, el medroso, aparte de violento, cuestiona mucho.
Yo no iba a hablar mucho, dije de medroso soy, pero siempre va a estar buscando una razón, justificación, todo lo quiere justificado. Pero es violento, querían apedrear a Josué y a Caleb. Pero mire el valiente, no teme ante malas noticias, su corazón está firme y confiado en el Señor. Dice que cuando le llevaron la última mala noticia, era una señal, porque Josué y Caleb rasgaron su ropa también. Rasgaron sus ropas. En este caso, Jacob dobló sus rodillas, agarró tierra, se la echó en la cabeza, Job, y adoró a Dios. Miren lo que hace un valiente. Y dijo estas palabras: Jehová dio, Jehová quitó. Primero, por lo anterior, por mi patrimonio, mi ganado y todo eso. Desnudo salí del vientre de mi madre, yo desnudo voy a regresar, o sea, eso no me llevó nada. Pero en cuanto a mis hijos, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es que alguien que tiene su corazón firme, que está confiado en el Señor, no tiene temor de malas noticias. Así reacciona el valiente. La tierra que está frente a nosotros, el país que Dios ya nos dio, es maravilloso. Dios nos ama, Él no va a permitir que nos hagan daño. Conquistemos ya, entremos a tomar posesión de la tierra que el Señor nos dio. Así habla un valiente. Ese es el carácter que Dios está formando en Misión Cristiana del Calvario. Por eso hace 8 días, no recuerdo la cita en Deuteronomio, díganle a los medrosos y pusilánimes, dice, díganles. Y eso es lo que el Señor está haciendo todavía con Misión Cristiana del Calvario. Que no teman, que yo estoy con ellos, que es mi plan, es mi proyecto. No es el plan de ellos, es mi plan, es mi proyecto. Díganles que no teman a los medrosos y pusilánimes, díganle esas palabras. Pues entonces está claro que ese no era el carácter de Josafat. Atemorizado, dice el verso 3. Pero lo que hizo es bueno, por supuesto. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor. No dice cuestionar al Señor. Es que hay una gran diferencia entre preguntar y cuestionar. Él no le está diciendo, Señor, ¿y por qué no? No, eso sería cuestionar. Sino Josafat, en medio del temor, aterrorizado, que venían 3 ejércitos en contra de él, dice que consultó al Señor. ¿Dónde está? Humilló su rostro. ¿Qué fue lo que hizo Job? Humillar su rostro. Yo a veces antes le decía al Señor, Señor, si me lo merezco. Me lo merezco, Señor. Yo me la busqué. A veces, porque primero uno tiene que reconocer. O a veces en medio del temor dice uno lo primero que dice, Señor, ¿qué estoy haciendo mal o qué hice mal? No culpando a Dios. ¿Qué hice mal? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿En qué tengo desorden? ¿Qué no he corregido? O sea, no pensar en que Dios esté haciendo algo, sino ¿qué provocó esto? En Job podríamos decir no corregir a su familia.
consintió a sus hijos. Los hijos pecaban en la noche. Ah, no, él llevaba, como tenía plata, llevaba un toro por cada hijo, lo sacrificaba en la mañana y todavía dice, Señor, sacrifico esto por mis hijos. Quizá mis hijos hayan pecado contra ti. O sea, había un por qué venía todo eso. Eso lo hemos hecho muchas veces cuando hemos trabajado con familias. No permitamos pecado en la casa. Señor, ¿y por qué? Y ahora esto, Señor, si yo... No. Job era recto, temeroso de Dios, íntegro, apartado del mal, pero consintió en su casa lo que no tenía que consentir. O sea, son consecuencias, pues. Padres, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Y mire, ¿qué fue lo que le dijo Dios ay, se me escapa cuando quiero, a aquel que le dijo a Elí, al sacerdote Elí? ¿Qué le dijo Dios al sacerdote Elí? No les estorbaste el pecado a tus hijos. O sea, ¿cómo vemos ese no les estorbaste el pecado a tus hijos? O sea, yo te di tiempo, te enteraste, lo supiste. Si te diste cuenta del comportamiento, de la conducta de ellos, si viste lo que estaban haciendo y no les llamaste la atención, no les estorbaste su pecado, pues te los quito y te quito a ti también. Pastor, ¿y por qué viene muy fuerte hoy usted? No, yo ni me iba a meter aquí, pues. Es que todo viene estamos hablando de carácter. Y un padre con carácter se sienta con sus hijos y les hace ver su situación. Se sienta con sus hijos y los corrige y les muestra sus deficiencias. Un padre sin carácter hacen, deshacen y esto y lo otro. Y le da miedo. Es que saber cómo me va a contestar. Hace muchos años me acuerdo cuando llegó, donde trabajaba, llegó una señora y me acerca así, venga, así en la puerta. ¿Qué pasó, señora? Yo soy la mamá de tal muchacho. Así lo conozco, le digo. ¿Quiere, se lo llamemos? ¿Quiere hablar con ella? Pase adelante. No, por favor, me dice. Solo quiero saber si vino. Sí, vino, yo lo acabo de ver, le dije. Ahí está en su salón. Por favor, no le diga que vine, me dijo. ¿Cómo así? No le voy a decir que vine. Llega a la casa, me va a maltratar. ¿Cómo así? Solo porque usted está preguntando si, pues si usted está pagando, señora, usted tiene derecho a venir a ver si está viniendo o no está viniendo. No le suplico, no le diga nada, por favor, que vine. ¿Cómo así? Amedrentada por un hijo, intimidada por un hijo, una mamá, un papá amedrentado por sus hijos. Sí, porque como de chiquito no lo corrigió, el niño hacía berrinche, se tiraba y hasta que le daba lo que pedía, entonces se calmaba, dijo, no, yo ya tengo el dominio sobre mis papás. Y fue creciendo y los fue intimidando.
Y que si el hijo ahora es profesional. Anoche hablaba con alguien y le digo, todavía no sos profesional. Y cuando seas profesional, más te van a distanciar de ti. ¿Por qué nos metimos ahí ustedes? Regresemos. Temor. Atemorizado. Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Esto es lindo. Buscar dirección. Buscar dirección del Señor. Por supuesto, hemos enseñado, no ayunemos solo por eso, pues, o sea, hay quienes solo ayunan hasta que ya los cantarazos de agua los tiene encima. Si ayuno, ¿verdad? Ayuno sea un estilo de vida en nosotros. Quienes ayudan solo cuando ya no tiene trabajo, ya tiene 6 meses, hoy sí voy a ayunar. O viene una enfermedad, hoy sí voy a ayunar. Que sea un estilo de vida el ayunar. Cuando venga una situación difícil, yo esta semana estoy buscando dirección del Señor para algo que tengo que hacer. Pero no porque ahorita sí, ahora tengo, no. Se vuelve estilo de vida. Vivir siempre en la presencia del Señor. Josafat ahora busca dirección y lleva al pueblo también a humillarse delante del Señor, porque eso es. ¿Quién tiene el control de todo? Pareciéramos que ya no hay control de nada y aquí ¿qué hago? No tengo salida. El pueblo de Israel llega acá, el mar, acá montaña, y acá Egipto, el ejército de Egipto, y aquí enfrente solo tiene el mar, y a veces decimos, ¿y aquí para dónde agarro? Ya no tengo ni para acá, ni para acá, ni para atrás, estoy encerrado. Pero, ¿qué sucedió con este Josafat? Que de hecho literalmente lo tenían encerrado, rodeado. Buscar dirección. ¿Qué hizo Moisés? Buscar dirección. Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Y qué quieres, que agarre a varazos a los de Egipto? No, hombre, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Levántala. Tú levántala. ¿Cómo me gusta ese ejemplo? Porque mire qué hizo Moisés. Estén quietos ustedes, quietecitos, el Señor lo va a hacer. ¿Cómo que quietecitos? Le dijo el Señor. Marchen, hagan algo, accionen. Tú levanta tu vara, abre el mar con la vara y el pueblo que marche. ¿Cómo me van a dejar quietecitos? Quietecitos les va a caer encima Egipto. ¿Quiénes nos queremos quedar quietecitos y que Dios haga todo? Lo hace Dios también. En este ejemplo lo hizo, porque sí lo hizo. Pero no siempre tenemos que quedarnos quietos. A Egipto no le dijo quédense quietos. Marchen, le dijo. O sea, hagan algo ustedes, pues. Si ya la cosa se ve complicada, no hay salida por dónde, pero dejémoselo al experto. No me escucharon, ¿no? Ya no hay salida, pero dejémoselo al experto. ¿Y quién es el experto? Señor. Si no hay nada, ya vi que es ustedes cuando me estiro, es que el cable hace, a pesar que son mis intestinos que tienen hambre, ¿eh? Cuando me estiro el cable, ahí está. Él tiene la solución, él tiene la solución y él tiene el control. Y les muestro, miremos este ejemplo tan lindo.
¿Qué es? Segundo de Crónicas 20, ¿verdad? A ver, pues. Dice, de hecho, en la 60 dice que se humilló. Entonces tuvo temor, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Dije no para cuestionar a Dios, para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno en todo Jehová y a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Qué lindo, o sea, ayuda, socorro, humillándose delante de Jehová. Josafat pues se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, ¿cómo me gustan estas palabras? Jehová, Dios de nuestros padres. ¿Se acuerda que hace 8 días dijimos, el que no conoce a Dios se amedrenta? El que no conoce a Dios se intimida. El que no conoce a Dios se paraliza. Pero el que conoce a Dios, mire las palabras, aunque este se atemorizó, pero buscó dirección de Dios. Oiga las palabras. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Qué es eso? A ver, diga, confianza. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Aquí, quiero escucharlos. ¿Qué es esto? Convencido. ¿Qué más? ¿Qué es eso? Seguridad. ¿No eres tú el Dios del cielo? ¿No está en tu mano tal poder y tal fuerza que no hay quien te resista? ¿Qué es esto? Confianza. ¿Qué más? Fe. Convicción. ¿Qué tanto conocemos a Dios? Le dije primero y le pregunté, ¿qué tanto le creemos a su palabra? La leemos y la leemos, pero cuando viene la situación, nos atemorizamos y nos paralizamos. El enemigo usando gente para bombardearnos y amenazarnos e intimidarnos, y nos quedamos paralizados. No conoce a Dios ni conoce su palabra. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y la aflicción qué es? ¿Qué es la aflicción? Preocupación, angustia, ¿cómo? Miedo, desasosiego. No tiene tranquilidad. En otras palabras, el propósito de Satanás es robarnos la paz. Cuando estamos en circunstancias intimidados, atemorizados, con miedo, desasosiego, me despierto a la 1 de la mañana, me despierto a las 3, me despierto a las 5 y no duermo. En cambio David, ¿verdad? Ustedes, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Hasta mañana. ¿Qué diferencia? Pero ¿quién era David? Pues un valiente. Que le llevaron 400 medrosos pusilánimes, endeudados y afligidos y angustiados, y los convirtió en los valientes de David, porque su discipulador era un valiente.
En paz me acostaré y así mismo dormiré. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. A roncar. Y no dejaba dormir a su esposa porque roncaba mucho. Pero esta parte me gusta. Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. De hecho, le está preguntando, no lo está cuestionando. Está preguntando. Mire, si algo le gusta a Dios, es que le preguntemos. Yo escuché a alguien que admiro mucho y me dijo, si alguien le pregunta a Dios, soy yo. Me dijo, soy muy preguntón. Ay, dije yo voy a probar también. Yo admiro a esta persona como la usa el Señor mucho y digo, y me dice, no, yo le pregunto mucho a Dios. Pero una cosa es preguntar, otra cosa es cuestionar. Es que cuestionar ya va al reclamo. Aquí no le está reclamando, aquí solo le está como recordando a Dios. No eres tú, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. A ver, y entonces si eres Dios en las naciones, si eres Dios en los cielos, y tienes dominio en las naciones, ¿qué son estos bullanqueros que vienen en contra de nosotros para ti? Nada. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Si tu mano está tal fuerza y poder, ¿qué son estos bullanqueros que vienen en contra de nosotros? Nada. Dios nuestro. Identidad. Dios nuestro. A veces nosotros no mostramos esa identidad cuando hablamos. Dios, Jehová. Ellos no podían decir Padre. Ellos no podían decir Padre. ¿Por qué no podían decir Padre? Porque no eran hijos. Hijos hasta después de la redención. Primero vino el primogénito, valga la redundancia, el unigénito, y a partir de él nos convertimos en hijos de Dios, engendrados no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. ¿Por qué le seguimos llamando Dios? ¿Por qué no le decimos Padre? No es la primera lección de identidad. Padre, llamarle Padre. Pero como ellos, aunque no eran hijos, pero oiga ese sentido de pertenencia. Dios mío, Dios nuestro. ¿Y qué es mejor, Dios nuestro o Padre? ¿Cómo lo cambió Cristo? Padre nuestro. Ellos podían decir, Dios nuestro. Nosotros ahora tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, por lo tanto, Padre nuestro. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, es que él está hablando de algo que está escrito, si mal viniere sobre nosotros a espada, o castigo, o pestilencia, o hambre. Si esto estaba escrito, ¿a qué está recurriendo? ¿A qué está recurriendo Josafat? A la palabra, a la promesa que Dios había hecho en su palabra. En el mundo tendréis aflicción. Confiad en mí. Yo ya derroté al mundo. No está en la palabra eso. Por eso le hice la pregunta. ¿Cuántos creemos a la palabra? ¿Cuántos? Solo tres. ¿Cuántos creemos a la palabra? ¿Qué es lo que Josafat está haciendo? En medio de la aflicción, el Señor no está diciendo no van a tener aflicción. Lo que Él está diciendo, en medio de la aflicción,
confíen en mí, tengan paz, que la aflicción no les quite la paz, porque yo ya vencí al mundo. Entonces Él está recordando: si viniere mal sobre nosotros, espada o castigo, pestilencia, hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. No que Josafat esté comprometiendo a Dios, pero le está diciendo: tu nombre está en esta casa. Y tú no vas a negar tu nombre. Tu nombre está en esta casa. Esa es la promesa. Hambre, pestilencia, guerra, lo que venga, nosotros vendremos delante de ti porque tu nombre está en esta casa. No es que Dios diga: ay, este ya me comprometió, hombre. No, Dios jamás va a decir eso. Está haciendo uso de lo que le di. Tengo que mover despacio ahora porque dice: y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Eso está escrito, Señor. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no la destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Ahora está presentando su queja. Esto está pasando, Señor. Esta heredad no la diste tú, pero ahora ellos quieren, después de que le salvaste la vida, ahora ellos quieren sacarnos de nuestra heredad. 12. Oh Dios nuestro, identidad. ¿Cómo sería para nosotros? ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No que esté malo lo que está haciendo Josafat, pero quiero explicar algo. Si algo le agrada a Dios es que lo tomemos en cuenta, y definitivamente Él actúa ahí. Pero quiero llevarlo a otro nivel. Ese es un nivel en el Señor. Pero oiga esas palabras: no sabemos qué hacer. Un nivel mayor es aquel que sí sabe qué hacer. ¿No me di a entender? ¿Sí me di a entender? O sea, este es un nivel. Señor, yo no sé qué hacer, pero llego a ti, clamo y yo sé que, perfecto, va, yo sí lo voy a hacer. Pero no siempre, pues, tenés que aprender también a hacer. Tenés que saber qué hacer. Porque una de las cosas, cuando alguien se paraliza, un accidente, por ejemplo, no sabe ni marcar, ni siquiera quiere marcar a los bomberos, por ejemplo, y de la tembladera que tiene, no sabe ni qué marcar, ya no sabe qué hacer. Pero el que tiene sobriedad, tiene temor de Dios, no teme de malas noticias, su corazón está firme y está confiado en el Señor, sí sabe qué hacer. Porque se acuerda que aquí vimos a un Josafat atemorizado. Si está buscando dirección, perfecto, pero no sabe qué hacer. Diferente al valiente. Está confiado, está firme, sabe que el Señor tiene el control de todo, pero ese sí sabe qué hacer. ¿Cuántos ya saben qué hacer?
Pues no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Póngase de pie y terminemos esta parte, terminemos esto. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres, sus hijos. Familia. Diga familia. Todo Jehová estaba de pie. Es que al final, ¿quiénes estaban en riesgo? ¿A qué le apunta el enemigo? ¿A qué le apunta el enemigo? La familia, amedrentar, intimidar. Mucha familia intimidada, amedrentada. Hay mucha familia paralizada. No sé si lo expliqué hace 8 días en Santiago, pero el amedrentado, el pusilánime, es de doble ánimo. Muchas familias donde hay mucho pusilánime, y dice Santiago es de doble ánimo. Unas versiones dicen no es de confianza. No formemos a nuestros hijos de doble ánimo. ¿Por qué? Porque nadie le va a confiar. Así dice Santiago. Y a veces no apunta a las familias porque hay vicios, porque hay drogas, porque hay esto, porque lo otro. La familia se mira muy bonita. No, qué dichosos, sus hijos no son ni viciosos, ni nada, ni esto, ni lo otro. No, dice, pero son pusilánimes. Tan encerrados que nunca quieren salir de la casa. O sea, todo el tiempo quieren vivir ahí porque tienen miedo. Miedo a ir a buscar un trabajo, a dejar papelería, a enfrentarse con alguien que lo va a entrevistar. Iban sudando, iban temblando y formamos pusilánimes muchas veces. Y no es que estén en vicios, en esto, en lo otro. Qué bonita su familia. Sí, pero mucho pusilánime. Que se no se anima ni a aguantar un bus, una urbana. Y no lo dejo. Los protejo, los sobreprotegemos mucho a veces, pero no nos damos cuenta que formamos pusilánimes. Después les falta carácter para ir a una empresa, para ir a algún lugar. Con razón, allá a la universidad fácil le ofrecen licor, le ofrecen drogas, le ofrecen cosas y fácil cede porque es pusilánime, porque quiere identificarse con ellos. Quiere mostrar que es valiente, quiere mostrar que es fuerte, quiere mostrar que él sí puede. Sí, pero es el enemigo engañándolo. Cualquiera le da licor, drogas. Porque formamos. Mire, el enemigo no está trabajando ahorita de esa forma, está trabajando en hacerlos así pusilánimes. Y a veces nosotros los padres los formamos así. Pero mujeres, dice, todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Ahí estaba Jaasiel, vino el Espíritu de Jehová sobre él, y en el 15 dice, y dijo, oí Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, Jehová os dice así, y en la versión que leíamos hoy, no se paralicen de miedo. Lo dejo para que lea en su casa el resto, porque no me quiero enfocar ahí. Pero lindo lo que Dios hace. ¿Sabe qué hicieron? Josafat pues se humilló delante del Señor. Todo Judá se postraron, adoraron al Señor. Familias enteras adorando al Señor.
familias enteras adorando al Señor, una nación entera adorando al Señor. Los levitas se levantaron, dice el 19, empezaron a alabar a Dios con fuerte y alta voz. Lo mismo que hizo Job, adorar a Dios en medio de la circunstancia. Hay quienes adoran a Dios cuando todo está bien, están sanos, sus finanzas están bien, todo está bien, su trabajo, todo está saliendo bien, adora al Señor. Cuando se complica la situación, dejan de adorar al Señor. No, esos no son verdaderos adoradores. El verdadero adorador adora aún en medio de circunstancias como estas. En medio de situaciones como estas, adora al Señor. Y se para, y ahora ya no es un Josafat temeroso en el 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, ahora oiga a alguien valiente, cómo cambió su corazón: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen cantando: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a otros. Lo que hicieron fue adorar, lo que hicieron fue cantar, pero hicieron algo, no se quedaron paralizados. Y mientras ellos cantaban, venían los amonitas, venían los moabitas y los de Seir, y entre ellos empezaron a matarse. El pueblo de Israel cantando y el enemigo entre ellos mismos matándose, literal, matándose. Se pusieron emboscadas entre ellos mismos y entre ellos terminaron peleando. Y lo único que el pueblo, bueno, lo único se oye fácil, pero lo que el pueblo de Israel hizo fue adorar y alabar a Dios. ¿Qué hacen los valientes? Accionan, adoran, alaban a Dios. Aunque la situación esté complicada a veces, alaba y adora a Dios. Lo primero que hacen muchos es: nada, mejor me voy. Alejarse de Dios es lo peor que alguien puede hacer. O hay quienes cuando está bien se alejan de Dios, y cuando está mal, ahora sí. Ya está la cosa bien otra vez, ahora me voy. Otra vez viene la situación dura, ahora vengo. Eso es jugar con Dios. Eso es no tomar en serio a Dios, y eso es no tener compromiso con Dios. No es un verdadero adorador. Dice, termina diciendo el verso 23: cada cual ayudó a la destrucción de su compañero, dice, hasta que se mataron los últimos entre ellos mismos. 24, luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos. Ninguno había escapado entre ellos hasta que se mató el último. Ya vino Josafat, los despojaron, hallaron riquezas, vestidos preciosos. 3 días para recoger el botín, que era mucho, dice. 27, todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo
librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y esto último era lo que quería leerle. Me gusta el 29. Hace 8 días también mencioné uno. Ellos tendrán temor de ustedes, no ustedes temor de ellos. Y aquí mire qué sucedió. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. No sé si el adiós habla hoy, que me gustó porque habla para lo que usted y yo estamos todas las naciones. Es que la expansión, ¿a dónde es? Todas las naciones se llenaron de miedo a Dios, dice. ¿En qué momento vamos a llegar a ese nivel, iglesia? Una iglesia valiente y aguerrida. Y las naciones teniendo temor. Porque Dios pelea por su iglesia. Ya no llegué a esa parte, pero dice allá en Tesalónica, cuando llega el apóstol Pablo a predicar, se levanta un montón de gente, dice, sin qué hacer, ociosos, oponiéndose al apóstol Pablo. Estos que trastornan el mundo ya vinieron aquí, dice. Eso van a empezar a decir ahorita en las naciones. Esos que trastornan el mundo ya están aquí. Pero que empiece a suceder esto. El pavor de Dios empieza a caer sobre ellos. No el pavor de las naciones sobre la iglesia. Hoy así ha estado. Y paraliza a la iglesia. No, es el pavor de Dios sobre estas naciones. Como me gustó este versículo y se lo mostraba hoy a mi esposa temprano y se los mandé ahí a su WhatsApp. Mateo 16, 18 en la Message. Cuando el Señor le preguntó a Pedro, ¿y ustedes qué dicen que soy? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando responde eso, dice, voy a leer desde el 17, le dice, Dios mismo, le dice, Jesús regresó, Dios te bendiga, Simón, le dijo, hijo de Jonás. No obtuviste esta respuesta de libros ni de maestros. Mi Padre Celestial, a ver, siguiente, hola. Dios mismo te reveló este secreto de quién soy realmente y ahora te voy a decir quién eres realmente. Eres Pedro, una roca, pero oiga esto, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ponga atención, ¿qué clase de iglesia? Una iglesia tan llena, no, ahí no está bien traducida, porque aquí la tengo yo. Una iglesia tan expansiva, dice la Message. Como aquí la copiaron literal porque yo les mandé la traducción. Una iglesia tan expansiva y llena de energía que ni siquiera las puertas del infierno podrán detenerla. Una iglesia tan expansiva y tan llena de energía que ni siquiera las puertas del infierno podrán detenerla. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Expansiva y llena de energía. Entonces, ni el mismo infierno la puede detener. No es una iglesia medrosa, no es una iglesia pusilánime, no es una iglesia paralizada ante la situación que esté aconteciendo en el mundo. A pesar de la oposición, es una iglesia tan expansiva que cada vez va abarcando más y más
ni las mismas puertas del infierno la pueden detener. ¿Cuál es el objetivo de la serpiente? Paralizar a la iglesia. Pero Misión Cristiana del Calvario no es una iglesia que se deja paralizar. Somos una iglesia tan expansiva y tan llena de energía que ni el mismo infierno nos va a detener. Cierre sus ojos, por favor.